Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y con mi compañera Yuriria Contreras desde la cabina estaremos en la conducción de este espacio. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado al arqueólogo Ángel García Cook para platicar sobre el tema el origen del maíz en México. Bienvenido, arqueólogo, ante estos micrófonos. A sus órdenes, gracias. Una vez más. Sí. Ya tiene varias incursiones en estas pláticas. Así es. Antes de comenzar, les diré a los amables escuchas que nuestro invitado Ángel García Cook es arqueólogo, maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de prehistoria y geología general en Bordeaux, Francia, profesor de investigación emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Participó en el proyecto arqueológico botánico Tehuacán, que es lo que nos reúne esta mañana, y en el proyecto arqueológico botánico Ayacucho Huanta, en Perú. Ha dedicado una gran parte de su vida al proyecto arqueológico Cantona en Puebla, entre muchos otros méritos arqueológicos que nos resulta difícil resumir aquí. Pues de nuevo, bienvenido, arqueólogo Ángel García Cook. Gracias por estar aquí. A sus órdenes, cada vez que llame, acá estaremos. Muy bien. En una conversación que tuvimos con usted hace poco más de un año en estos mismos micrófonos, nos comentó que dentro de su amplia trayectoria como arqueólogo considera que la investigación más trascendente en la que le ha tocado participar fue el proyecto de investigación encabezado por el arqueólogo estadounidense Richard Stockton McNish en el Valle de Tehuacán. El proyecto arqueológico botánico de Tehuacán era el nombre. ¿Nos puede ayudar a ubicar los objetivos y la importancia de este proyecto de investigación? Sí, cómo no. Bueno, en su momento yo no valoré, digamos, como ahora me doy cuenta de la importancia y que tuvo en mi carrera profesional. La idea del proyecto arqueológico botánico Tehuacán era tratar de encontrar la domesticación de plantas y el origen de la civilización. Es un proyecto que no es un capricho, no es una ocurrencia, sino tuvo más de 10 años de preparación. Uh-huh. O sea, primero se trabajó por los hallazgos que tuvo en Tamaulipas, el doctor McNish. Le gustó la idea de ver sobre el origen del maíz. Se conocía el maíz de 4.500 años de antigüedad, tanto en Tamaulipas como en Chihuahua y en Nuevo México. Entonces él pensó que el maíz podía estar más al sur, ya que más al sur de México ahí fueron civilizaciones muy avanzadas en la época prehispánica. Entonces hizo un planteamiento y buscó en Honduras, buscó en Guatemala y excavó en Chiapas, y con los hallazgos en ninguna parte digamos le convenció el lugar. Y estando en Chiapas, vio que el origen del maíz o de muchas plantas domesticadas tenía que estar al norte de Chiapas y al sur de la Cuenca de México. Uh-huh. Tenía que ser una región que tuviera un clima caliente y seco, con poca precipitación pluvial, máximo 600 milímetros para que hubiera preservación, que tuviera rocas sedimentarias, y que hubiera cuevas y que esas cuevas hubieran sido ocupadas. O sea, le sirvió de experiencia para buscar ya específicamente el lugar. 3 regiones fueron, en este caso, las que le llamaron la atención: el Medio Balsas, el Valle de Oaxaca y el Valle de Tehuacán. Visitó los 3 lugares y se decidió por el Valle de Tehuacán. Él era neoyorquino. Él era neoyorquino, aunque luego renegaba, decía que era canadiense. Ah, sí. Sí, porque él trabajó muchos años en Canadá. Uh-huh. Y pues yo creo que, no sé, de acuerdo con la forma en que se
conoce o se trata a los usitas, como dijera Lorenzo, de United States of America, usitas. O sea, yo creo que por eso a veces él prefería decir que era canadiense. ¿Y él que era botánico, arqueólogo? Era arqueólogo. De formación era arqueólogo, antropólogo, sí. Después ya estudió bastante cuestiones de genética y de otro tipo una cultura muy amplia, pero su profesión básica era arqueólogo. Sin embargo, su objetivo era muy relacionado con la botánica, con la prehistoria. Sí, por eso se rodeó con gente especialista. En ese momento fue uno de los primeros proyectos en México, quizá el primero, interdisciplinario. O sea, utilizando elementos de otras disciplinas. O sea, hubo zoólogos, biólogos, genetistas, antropólogos físicos, etnógrafos, o sea, para poder entender todo, tanto el medio ambiente actual como el prehispánico, y poder relacionarlo con la presencia del hombre. O sea, es un estudio muy completo. Después hubo otros intentos, un grupo de alemanes trabajó aquí 20 años, pero más bien sería un proyecto multidisciplinario. O sea, porque cada quien hizo su trabajo y publicó lo suyo. En el caso de Magnish, cada quien hizo su trabajo, pero él coordinaba. Entonces, él interpretaba, o sea, reunía, además de la interpretación que daba el especialista, él daba la suya. Y decía por qué no estaba de acuerdo en algunos casos con lo del otro. Sobre todo a nivel histórico, digamos, ¿no? O sea, viendo los tipos de animales, el tipo de polen o el tipo de plantas, podía decir era primavera, ¿no? De hace 7,000 años. ¿Sí se puede saber? Sí. Sí se puede saber conociendo, digamos, cuándo florean las plantas, cuándo tienen sus frutos, los animales, cuándo nace el venado en general, o otra serie de animales. Entonces, de acuerdo con la edad del hueso que encuentre, puede saber también ir uniendo tanto polen como plantas, como resto de animales, puede entender esta situación. Muy bien, usted estaba muy chamaco, ¿no? ¿Cómo se integra usted al equipo de Magnish? ¿Cómo lo conoce? Yo era empleado del INA, entré en el 60, para fines de año, yo llevaba 6 meses, nombran al profesor Lorenzo de jefe de prehistoria, y en el 7 de enero, y me dice que sí quiero ir a trabajar con Magnish. Dice, va usted a perder sus clases de la escuela. Yo estaba en la escuela de antropología, estudiando todavía, sí. Y dice, va usted a perder sus clases, pero va a aprender muchísimo. Ella me habló maravillas del doctor Magnish, cosa que no hizo después. Bueno, pero y entonces dice, es por su tierra, porque ya me tenían estudiado también. Yo soy un poco más al sur, soy del norte de Oaxaca. Y entonces ya acepté. Entonces el 24 de febrero del 61 ya conocí a Magnish y nos fuimos a Tehuacán a trabajar. Fui el primero, él y yo, empezamos con el proyecto ya de excavación. Y ya conocí la región, ya tenía varios sitios explorados, o conocidos por lo menos. Entre ellos la cueva que excavamos, la cueva de Coscatlán. Y Magnish tendría unos 40 y tantos años. Sí, él nace en el 18, 60, 42 años, sí. ¿Y cómo era Magnish? Es una persona, para mi gusto, muy agradable. Ajá. Muy sencilla, muy dinámica, muy simpática. Por decirle de que de su juventud fue campeón de box del Guantes de Oro en Nueva York. así que se puede dar una idea de un poco de su personalidad. Su versatilidad. Sí, bajo, casi de mi tamaño, o sea, no ni alto ni muy chaparro tampoco, pero muy agradable. Sí. ¿Y su relación con él cómo era? ¿Como de maestro-alumno? Pues él nos trataba por igual, claro, yo lo respetaba así como lo que él era, ¿no? Como la eminencia que era ya. Después todavía fue mucho más reconocido, pero él siempre trataba muy bien a sus colaboradores. Inclusive nos daba libertad absoluta casi si un día no queríamos trabajar, no pasaba nada. O sea, pues está cansado, ¿no? O algo así. No, nunca pasó eso conmigo. No, pero sí entendía. Se sabía tratar a sus colaboradores. Sí. ¿Magnish eligió a México para estudiarlo o era porque estaba buscando estos parajes que usted decía con ciertas características geológicas, climáticas? Desde los 40 ya trabajó él en Tamaulipas. ¿Desde los 40? Sí, en su tesis doctoral se llama Relaciones del Nordeste de México y el sureste de Estados Unidos. Trabajó en Tamaulipas, en la costa, para ver una especie de corredor comercial
entre Tamaulipas y Texas. Uh-huh. Y de ahí vino ya el interés. Después lo mandan a excavar unas cuevas en la Sierra de Tamaulipas en 46, 48, y es cuando encuentra muchas plantas, uh-huh. También calabaza, frijol, maíz trabaja en la Sierra de Tamaulipas y el sureste de Tamaulipas, y ahí es donde viene la idea. Y en esos años también, en el 57, se encontraron restos de maíz en la Cueva de la Golondrina en Chihuahua, también de 4.500 años de antigüedad. Entonces, con eso ya vino la idea de hacer un proyecto en México, pero claro, lo que llamamos Mesoamérica, entonces empieza desde el sur, desde Honduras para Centroamérica, buscando para llegar a total al Valle de Tehuacán. Sí. Muy bien. Cuando se inició el proyecto arqueológico botánico de Tehuacán, ¿qué tan novedoso resultaba en los años 60 la reunión de esas disciplinas dentro de una investigación? Y ahorita mencionó ya que se junta el botánico, el zoólogo, el geólogo, claro. Sí. Bueno, mire, José Luis Lorenzo, que fue el que creó los laboratorios de Lina, especializados, también de zoología, de botánica, de suelos, de geología, él se había formado en Inglaterra. Uh-huh. Entonces entendió la idea de McNish y lo apoyó bastante. En un principio colaboró bastante con él también, hasta en cuestiones de geología. Él trabajaba mucho en geología. Pero sí era el primer proyecto que trabajaba en esa manera. ¿Y usted cómo se integró? ¿Como arqueólogo? Como arqueólogo. Inclusive como representante de Lina. O sea, ahora que me doy cuenta, pues era mucho paquete. ¿Era el único de Lina? En principio sí. Ajá. Después ya llegó otro compañero de San Luis Potosí. Pero cualquier problema de otro tipo, yo lo resolvía desde el punto de vista de INA. Uh-huh. Entonces, hasta para los sueldos. Los señores ahí hacendados decían que pagara, no sé, 4 pesos al obrero. Yo decía que no, que mínimo $1. Uh-huh. Entonces, y me hacía caso, McNish, 12.50 en ese momento. Ajá. Así pagó, claro, los hacendados no les gustó, porque si iban a malacostumbrarse la gente, ya no iba a trabajar después por menos dinero, ¿no? Ajá. Pero sí, como arqueólogo y supuestamente representante de Lina. Le comentaba yo antes de iniciar esta conversación de que me llamó la atención el apoyo de McNish, de un señor Ricardo Gutiérrez. ¿Usted lo conoció? Sí, cómo no. Sí, era del Hotel Peñafiel. Ajá. Sí. Es un particular. Sí, muy agradable también. Pues nos trató muchísimo, él nos ayudó a conseguir casa para poder habitar, uh-huh. Mientras nos hospedó en Peñafiel. Todos los días después de las labores, McNish iba en la primera temporada allí al Hotel Peñafiel a tomar un vodka tonic o Tom Collins, uh-huh. Con cacahuates, ¿no? O sea, todos los días, ya después ya regresábamos a cenar. Fue una maravilla. Y varias personas de Tehuacán, en general nos apoyaron mucho, tanto las autoridades como la gente, así que sin ser autoridad nos apoyaron. Ajá. ¿Qué instituciones financiaron este proyecto? O sea, McNish ya traía su... Cuando la primera temporada, en general toda la temporada lo pagó la Rockefeller Foundation y la Fundación de Ciencias de Estados Unidos. Empezamos en el 61 con $10,000 de la Rockefeller y $10,000 de la Fundación de Ciencias de Estados Unidos. ¿McNish pertenecía a esa fundación o no? ¿Él era independiente? Él venía de Canadá. Ah, claro. Sí. Que había excavado también antes allá. Sí. Bueno, ya nos dijo cuáles son los antecedentes de este proyecto, por qué seleccionó Tehuacán McNish, los antecedentes en Tamaulipas, en la costa y en la sierra. ¿Cuáles son las peculiaridades de un trabajo arqueológico de esta naturaleza? O sea, ¿qué tipo de vestigios hay que buscar? ¿Con qué ojo va uno para recolectar? Mire, son proyectos de área. Yo sí le llamo proyectos de área. O sea, antes de cualquier excavación, primero se hace el recorrido, buscando sitios, a veces es paralelo, pero desde luego tiene que empezarse con el recorrido para poder saber qué sitios existen, tratar de fechar esos sitios con materiales de superficie. Mucha gente no cree en materiales de superficie, yo creo como un 98% de veracidad, el material de superficie, y ya una vez con eso ya decide. En este caso la idea era material orgánico, temprano. Entonces ya se reducía ahora sí que el universo. Entonces, ¿qué cuevas tenía? ¿Cuáles sí tenían preservación? Que no eran húmedas. Entonces ya sondear esas cuevas. Y una de ellas fue la cueva
que en esa época se llamaba del Cerro Ajuereado, después se llamó Cueva Coscatlán, y ahora la gente le llama Cueva del Maíz. La gente así la conocen. Usted pregunta Cueva Coscatlán y no le saben dar noticia. Cueva del Maíz. Y ahí pero ya tenía como 60 sitios reconocidos cuando empezamos a excavar Coscatlán. Entonces, excavando ya ese lugar, se siguió la exploración, la prospección arqueológica, 1.800 kilómetros cuadrados más o menos, parte de Puebla y parte de Oaxaca. O sea, no solamente excavamos 7 cuevas, sino se conoció un área muy grande y se hizo una secuencia hasta siglo XVI, ¿no? Entonces, digamos, de esas 7 cuevas, una resultó la buena, la del maíz, ¿o no? Bueno, las 7 dieron información. Ajá. Mucho material orgánico, fueron nada más 5. Las que tuvieron mucho más fueron 2. La cueva Coscatlán y la cueva San Marcos. Entre las dos tuvieron más de 15,000 restos de maíz entre las dos. 15,000. Más de 15,000. Sí, en general se encontraron más de 100,000 plantas. Maíz, frijol, calabaza, chile, aguacate, ciruelas, sí, zapotes, o sea, se encontró muchísimo porque había mucha preservación, sobre todo en Coscatlán. En Coscatlán se encontraron como 15,000 restos de maíz, nada más en Coscatlán. Y en San Marcos 1,600 y tantos, ¿no? De restos de maíz. De estos maíces, 75 nada más, o lotes, fueron muy antiguos, 75. 27 de San Marcos y 48 de Coscatlán, que son los más antiguos, alrededor de 6,500, 7,000 años antes del presente. ¿Sí? ¿Y cómo identifican un vegetal de un mineral, algo tan sencillo como eso? Yo lo vería todo como piedritas. No. ¿Está fosilizado? No, la planta. Usted ve el frijol, ve el maíz, ve la mazorca, ve el olote. Tal cual. Sí. No. Macroscópicamente te lo ve. Inclusive cuando empezamos a trabajar en Coscatlán, registrábamos todo, ahora sí que antes de levantarlo. Pero había tanto vegetal que después registraba yo, digamos, 10 por 10 centímetros y 5 de espesor o 3 de espesor. Porque había, por ejemplo, maguey masticado, el maguey que lo cocían y luego lo masticaban. Se ven hasta las huellas de los dientes en el gabazo que tiraron. Maravilla. Y había cantidad, entonces ya pues era horrible tratar de todo ponerlo así como le llamamos nosotros in situ antes de levantarlo. Entonces lo hicimos, pero ya con otra forma de trabajar, ¿no? Y solamente ya piezas enteras, puntas de proyectil o los maíces y todos tratar de ubicarlos antes de levantarlos para ver después áreas de actividad. ¿Y todo eso, dónde hacían el posterior análisis de esos materiales? La mayor parte en Tehuacán. Ahí mismo. Ahí mismo. Luego ya, ahí venía especialista, Mengelsdorf. Y les ¿Cómo gustó, dijo el nombre? Paul Mengelsdorf. Mengelsdorf. Sí, era de las eminencias del momento y fue tal la novedad del proyecto y la forma de presentar de Magnish que tuvo mucho apoyo de todas partes. Todos los investigadores principales, los invitados, no cobraban, venían sin sueldo. Lo único que Magnis los atendía bien, ¿no? Les ponía chofer, les pagaba todos sus gastos. Si querían ir a Acapulco, pues les pagaba también el viaje. O sea, los atendía muy bien. Entonces, pues, todo el mundo feliz, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo es una temporada de trabajo? O sea, ¿cómo inicia un día? ¿Cómo va la jornada? Bueno, cuando empezamos a trabajar, primero que nada fue hacer la topografía de la superficie de la cueva y luego ya empezar a excavar en forma terciada. O sea, un control muy riguroso de la información. En la mañana, pues, el desayuno, a las 7 salir al campo para llegar 7:30, 8 más tardar. Allá hace mucho calor, o sea, llegamos a tener 50 grados a la sombra, centígrados, pero bueno, depende de la época, ¿no? Pero si trabajando en mayo, junio, julio, mucho calor y poca lluvia. Y trabajar todo el día, comer allí mismo en el campo, una hora de descanso y de comida para los obreros y para el arqueólogo también, y luego ya a las 5 o 6 de la tarde regresar a Tehuacán. Lo más lejos que fuimos fue a como 50 kilómetros de distancia. O sea, entonces, pues era bastante rápido, máximo, no sé, media hora, 3/4 de hora. Sí, para llegar. ¿Pero tenían peones especializados? Bueno, nosotros les enseñamos, sí, a trabajar. En esa época trabajamos con peones, o sea, el arqueólogo nada más llevaba el control de todo. O sea, de lo que salía, se obtenía, se tomaba la información.
se guardaba en papel aluminio y luego ya con etiquetas a bolsas para llevarlos al laboratorio. En el laboratorio había gente también trabajando, un arqueólogo también, Antonella Nelken, que murió hace poco también, el año pasado. Ella también estudió en la ENA y ella llevaba el control de los materiales que llegaban y luego ya cómo se iban analizando. Y en el campo sí teníamos 20 obreros, 15, depende del tamaño de la excavación. Nunca más de 20 obreros, pero y un solo arqueólogo, es decir, para llevar todo el control. Entonces fue un trabajo bastante fuerte, ¿no? O sea, no había forma de aburrirse, ¿no? Todo el día había que estar escribiendo y apuntando y anotando profundidades, ubicación, llenando etiquetas para el control. ¿Fotografiaban o dibujaban? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, sobre todo en cuestiones de los elementos, fotografía. Dibujo para cuestiones ya más de topografía o de por capa o de los perfiles. Uh-huh. Aparte de los datos se tomaban por cada elemento cultural, también se hacían dibujos cada metro de los perfiles para ver las capas, las ubicaciones de las capas. Y ¿Pueden escribir estos perfiles estratigráficos? ¿Cómo se...? Sí, de hecho excavábamos, digamos, no a nivel métrico, horizontal, uh-huh, sino siguiendo la capa. Uh-huh. Si la capa se profundizaba de un lado, pues excavaba más de ese lado del metro, ¿no? O de la superficie que estaba excavando. Cuando la capa era muy gruesa, sobre todo después del primer pozo, ya nos teníamos una idea, la podíamos dividir en niveles métricos, pero siempre el de abajo, en la parte baja de la capa, tenía que seguir la superficie de la capa para no mezclar los materiales con lo demás. O sea, es una combinación de niveles naturales y culturales, ¿no? Y luego en los dibujos también de las paredes, tenerlo para poder entender cuando se proyectaron los artefactos con sus datos que se tenían, ¿no? ¿Y el geólogo puede identificar la fecha aproximada de acuerdo a las capas? Sí, no conociendo los materiales, uh-huh, pero aparte por métodos de fechamiento menos relativos. En este caso con carbono 14. Sacábamos muestras de carbón, se mandaban a Estados Unidos y ya con eso teníamos una idea de los fechamientos. Por ejemplo, para la parte lítica, que no conocíamos, o sea que no hay todavía cerámica, que no conocíamos la tipología, pues se hizo la tipología, pero con los fechamientos se pudo ya ubicar cronológicamente. La parte cerámica, pues sí se puede ubicar a grosso modo, pero ya con la cronología de fechamientos absolutos, uh-huh, de carbón 14, o en este caso nada más fue carbón 14, se puede ya precisar con mayor detalle, ¿no? ¿Desde cuándo se utiliza el fechamiento con carbono, a través del carbono? En el caso de la arqueología, como de los principios de los 50. Muy joven. Sí, era muy poco, sí. Uh-huh. Sí, inclusive en esa época tenían un límite de error más o menos de 100 años, de 200 uh-huh, años, y si entre más antiguos hasta de 3.000 años, ¿no? O sea, 7.000 antes de Cristo, más o menos 2.000. Pues imagínense, ¿o era 9 o era 5? Claro. No, ahora ya se han perfeccionado los aparatos y ya dicen más o menos 30, más o menos 20. Incluso ahora ya hay una forma de fechar que se llama por activación de masas, y ese casi con el olor lo fecha. O sea, ahorita vamos a hablar después de elementos que sacamos desde el año pasado. Se fechó cada lote con microgramos nada más. Uh-huh. En esa época no, necesitaban más de 10 gramos de carbón. Uh-huh, una muestra grande. La muestra grande, sí. Después ya hasta 2 gramos. Todavía sigue hasta 2 gramos el carbón 14, digamos, normal. Solamente por acelerador de masas, sí basta con 10 microgramos. Una cosa muy maravilla. Poquito, sí, ha procesado. Uh-huh. Estaba ahora sí que en práctica apenas todavía. Ya nos mencionó aguacate, ciruela, calabaza, frijol, pero estamos hablando concretamente del maíz, ese es el tema, digamos, específico de esta conversación. ¿De qué tamaño son las muestras que encontraron de lotes o de mazorcas o lotes? Hay de todos, porque le digo, fueron más de 24,000 restos de maíz, uh-huh, nada más. Hojas, tallos, espigas, raíces, olotes, mazorcas, y totomosles y granos, ¿no? Ajá. O sea, más de 24,000. Los más antiguos tienen 19 milímetros a 25 milímetros de tamaño el olote.
Milímetros, o sea, 2 centímetros o 2 centímetros y medio máximo, los más antiguos. 1 pulgada. Sí, máximo. Los de 7.000 o 6.500 años de antigüedad, ¿no? Luego ya llegan hasta tener, no sé, 20 centímetros, 15 centímetros, o sea, ya son los recientes, porque ahí está toda la secuencia. ¿Nos puede hablar de la identificación que logran hacer de secuencias? O sea, ¿cómo se logra seguir el rastro de los procesos de domesticación, que ahorita vamos a hablar de eso, y del uso de las plantas en el Valle de Tehuacán? Sí, bueno, es una combinación de muchos elementos. O sea, tanto la cuestión de artefactos líticos, como la cuestión de las plantas, como la cuestión de los mismos suelos y los fechamientos. Entonces, con eso se puede tener idea de en qué época es cada una de las capas. O sea, conociendo los fechamientos de cada capa, se puede traspasar a los materiales que estaban en esas capas, ¿no? Entonces, después ya viene el estudio específico de cada elemento. En el caso del maíz, le digo, nomás hay 75 muy antiguos, 27 en una cueva y 48 en la otra, en las demás no tuvieron tanta antigüedad. Esos son los incluso ya viéndolos físicamente, sí se ve la secuencia, o sea, se ve que son los más pequeños y cómo van así que creciendo, porque son pequeños, pero además son nada más de 8 hileras, hasta de 4 hileras inclusive de granos, y cada hilera 6, 8 granos, o sea, un promedio de 50 granos por mazorca, los más antiguos. Ahora tienen más de 1,000. Una mazorca tiene más de 1,000 granos, 800, 1,000, 1,200. O sea, para que vea así que el origen, la evolución, exactamente. La evolución. Y viene entonces la gran pregunta: ¿en qué momento se sabe que un maíz es silvestre y en qué momento se sabe que ya fue domesticado? Mire, el maíz, no hay maíz silvestre. O sea, yo hice un trabajo hace tiempo que se llama el maíz producto del hombre. No se puede multiplicar, no se puede reproducir si no interviene el hombre, todavía en la actualidad. No hay de que el polen cae y solito se... No. Tiene que ser el hombre el que siembre los granos de maíz. Porque están encapsulados, están cubiertos por el totomostle. Entonces la espiga no puede fertilizar. O sea, si dejo secar una mazorca en el campo y el lote finalmente cae a la tierra, no... Bueno, pero solamente que condiciones especiales para que se pueda pudrir la totomostle antes que se pudra el maíz, ¿no? Entonces tienen que quitarle. Igual pasaba por eso el teocinte, digamos, sí se puede dar silvestre porque no tiene tanta protección. ¿Qué es el teocinte? Es el antecedente del maíz, es una especie de pasto también. Y el producto también son unas mazorquitas muy pequeñas, con menos granos y con menos hileras también. Pero supuestamente de ahí viene el maíz. O sea, el hombre de aquella época, o los hombres y las mujeres de aquella época, aprovechaban ese grano y lo cuidaban, con que le quitaran las hierbas, lo mezclaban y fue haciéndose el maíz. Así se hizo el maíz. Ahora sí que es un producto del hombre, no existe en la naturaleza. Al menos esa es la última versión, digamos, de los biólogos, ¿no? En su momento Magnici dijo que esos maíces eran silvestres, los pequeños, que sea maíz pero silvestre, pero no hay maíz silvestre. O sea, en ninguna parte del mundo hay maíz silvestre. Hay teocinte, que es pariente del maíz, pero no maíz silvestre. Entonces, sí, todavía el hombre es el que lo siembra. O sea, no se fertiliza solo. O sea, digamos, el polen, la mazorca es la parte femenina. Entonces, pero como está cubierta, no nadie lo fertiliza, ni los pajaritos, ni las mariposas, ni nada, las ¿no? Abejas, ¿no? Entonces tiene que ser el hombre el que le quite ahora sí que las pieles que tienen encima, el totomostle, y entonces ya ese grano lo puede sembrar. Entonces se puede decir que a partir de la domesticación del maíz ya identificamos que el hombre deja de ser nómada, o estoy diciendo bueno, no, tiene que haber producción más amplia. O sea, al principio pues alcanza para comer la familia, los que están ahí. Son 50 granos, 55 granos, máximo 80 granos por mazorca. Entonces pues no es suficiente. Pero cuando ya se tiene maíz, se tiene frijol, se tiene calabaza,
se tiene chile, en el caso de México, ya se puede depender más de los productos cultivados que de la cacería y la recolección, entonces cuando ya se vuelven sedentarios. O sea, no nada más el maíz, una serie de materiales que le puedan alimentar. O sea, el maíz era un porcentaje nada más. Entonces mínimo maíz, frijol, calabaza en el caso de México, y chile también. Y es similar este proceso en el caso de los cereales que sostienen a otras grandes culturas del mundo como el arroz o el trigo, o qué peculiaridades distinguen el caso del maíz y las posibilidades de conocimiento en torno a él. Mire, en el caso de los cereales, la idea de Magnish después de Tehuacán era hacer leyes de desarrollo, ¿no? Y sabía que la agricultura fue la base del sedentarismo, o sea, partía de esa premisa. Por eso después fuimos a Perú, para ver allí la base de la alimentación es la papa. En la época prehispánica y en la actualidad hay como 70 variedades de papas, de todo, así que todos colores y todos sabores. Entonces fuimos a Perú para ver también, tratar de ver el origen del sedentarismo en aquella región con base a otro tipo de alimentación. Las papas, el cuyo, un conejillo de, el cuy, que le llaman cuy, de Indias, la llama, ¿no? La alpaca. Otra idea, pero fuimos también ahí para ver eso, y de hecho ahí encontramos muy poca preservación, pero sí hubo mucha información sobre la llama, la alpaca, el cuyo, un poco sobre la coca. La coca también encontramos coca en excavación, otro tipo de desarrollo, pero con base también a la agricultura. Después ya podía comparar México y Perú para ver en qué coincidían en el desarrollo. Entonces fue a China para ver lo del arroz, también excavó en China. Entonces pudo saber que desde 15,000 años ya hay arroz silvestre, y ya por el 8,000 años ya hay arroz domesticado. Ya no acabó, yo creo, de interpretar, pero también era con otro tipo de plantas, o sea, en este caso cereales, se llega a lo mismo, al sedentarismo, junto con otra serie de elementos. Ya para el 2000, la idea de Magnish era irse a Turquía para ver el origen del trigo. También ya no pudo, o sea, murió antes de llevar a cabo. Con esos 4 lugares, México, Perú, China y Turquía, trataba de plantear leyes de desarrollo, o sea, se cumplen esto y esto para poder llegar al sedentarismo. ¿Y no hay quien tome la estafeta de Magnish para seguir haciendo esa investigación? Yo me imagino que debe haber algunos todavía ahora, pero yo creo que les falta la visión de Magnish, porque lo que están haciendo es reestudiando los materiales de Magnish, o sea, los mismos que él sacó, o tratando de buscar algo parecido que no ha encontrado. Es que realmente Tehuacán es una maravilla, o sea, más de 100,000 plantas, restos de plantas preservadas. Se encontraron después 3 solotes de maíz en Oaxaca, una semilla de calabaza, como 30 frijoles, o sea, para que se dé una idea, o sea, no llegan ni a 1,000 elementos, y allá más de 100,000. Entonces, es una así que caso único hasta ahorita del mundo. En el mundo. Ahora es muy diferente el maíz a la papa, que crece abajo de la tierra. Totalmente diferente. El arroz también es totalmente diferente al maíz. Sí. Digamos, ¿qué semejanzas buscaba Magnish en estas formas? En los procesos, o sea, los procesos para ver, maíz más frijol, más calabaza, más chile, que produzca más del 30% o 40% ya logra el sedentarismo. Entonces, no sé, arroz más esto, más lo otro, que produzca igual, más del 40%, se logra el sedentarismo. O sea, por eso dura como 3,000 años, 4,000 años el proceso del origen del maíz al sedentarismo, por el porcentaje de alimentación. O sea, si es más del 10% en total, con todo el aguacate y calabazas y chile y frijol y todo, y amaranto y todo ello, no es suficiente. Entonces tienen que cazar, tienen que recolectar, pero cuando ya tienen más del 40% y tienen que cuidar el cultivo, tiene que darse a alguien a cuidar el cultivo, entonces vienen las dos cosas, una gente ya sedentaria y parte de la familia puede seguir cazando para completar, pero cuando ya se vuelven sedentarios ya surgen otra serie de ideas, ya surge la cerámica, surgen artes, surge otra serie de cosas, entonces ya se vuelven totalmente sedentarios, que donde ya pasa el 50-60% de la alimentación producida, ya no depende del medio, o sea,
ya no tiene que andar buscando en diferentes partes, sino ya se queda en un solo lugar. Sí, pero Bien. tiene que haber un porcentaje grande, o sea, Claro. más del 50%. Claro. Bien, le recordamos que estamos transmitiendo en Radio INA, la estación por internet del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos platicando con el arqueólogo Ángel García Cook sobre el origen del maíz en México. Transmitimos desde la colonia Roma de la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Y sigamos con este tema. Digamos que el objetivo de Magnish era entonces ver en qué momento deja de ser nómada el ser humano. Sí. El objetivo central. Sí, digamos. sí, empezando por México, sí, y después ya siguió con los demás. Sí. Muy bien. ¿Qué otras plantas fueron identificadas? Esto ya lo mencionamos en los hallazgos de Tehuacán. Y Yuriria nos pone aquí una pregunta que dice que el investigador Arturo Barman escribió a finales de los años 80 que probablemente la secuencia que se obtuvo en las excavaciones de Tehuacán constituye la serie más completa para documentar el tránsito de la vida nómada a la civilización no solo en América, sino en el mundo. ¿Coincide usted con esta afirmación? Desde luego que sí. Uh-huh. Sí, porque en general se basaban más en artefactos, digamos, no perecederos, ¿no? O sea, piedra, hueso, el hueso también a veces no lo encontramos. En este caso lo que hace más importante la evolución o la secuencia de los materiales es la presencia de las plantas. Uh-huh. O sea, no solo se sabe cómo con qué material obtenían, con puntas de flecha, cuchillos, raspadores, tajadores, sino qué obtenían, o sea, y qué recolectaban o qué sembraban. Está la planta en sí, y no, te digo, no 5 o 10 plantas, sino miles de plantas, ¿no? Entonces sí se tiene una idea muy clara. Ahora con los hallazgos que se ha habido en otras partes, se encajan, digamos, lo van encajando en la secuencia de Tehuacán, Uh-huh. pero no han transformado inclusive la secuencia, ¿no? Que coincidían con 2 maíces más antiguos que los de Cuscatlán, que tengo un frijol más antiguo que el de Cuscatlán, pero menos antiguo que el de Tamaulipas. O sea, se va armando más, se va llenando, pero la secuencia, así que la creó Magnish, ¿no? Platícanos de su experiencia en Perú. ¿Cómo se unió al equipo de Magnish? Bueno, como trabajé con Magnish en Tehuacán, yo creo que 3 años, 3 temporadas, me imagino que le agradó mi trabajo. Entonces estaba yo becado en Francia, en Burdeos, y me escribió allá que iba a hacer un proyecto en Perú, que si quería yo ir hacia allá. Uno luego cuando es joven es muy creído, ¿no? Entonces le dije que sí, pero que en otras condiciones. Y me nombró ahora sí que su brazo derecho. Yo fui jefe de campo allá en Perú, de todas las los trabajos que se hacían, no solo los míos, sino los de todos los demás arqueólogos, y nos fuimos a Perú en el 69. Sí, estuve también 3 temporadas. 3 temporadas. 3 temporadas en 69, 70 y 71. Y ahí sí fue más pesado para mí por la topografía. Yo soy de tierra pues baja, no sé, a 900 metros en el nivel del mar, y ahí llegamos a trabajar hasta 4,000 metros en el nivel del mar, ¿no? Entonces pues siempre realmente me daba miedo el corazón, la presión, ¿no? Uh-huh. Y me tocó hacer todo el recorrido. O sea, en este caso no solo excavé, sino me tocó hacer el recorrido. La prospección. La prospección, sí. Caminar, también encontramos como 450 sitios, ¿no? Y un área también como de cerca de 2,000 kilómetros cuadrados. Pero pues muy interesante también, pero no se compara. En cuestión de antigüedad, sí, es más antiguo en la parte que trabajamos en Perú, desde 20,000 años hasta el siglo XVI. En Tehuacán no, sería 10, 12,000 antes de Cristo hacia acá. Pero en cuestión de preservación de materiales orgánicos, allá fue pobre. Uh-huh. Sí. Cuando iniciamos esta conversación, nos decía usted que no percibía la importancia del proyecto. En este momento ya cuando va a Perú se da cuenta de la trascendencia de este trabajo, ¿o desde cuándo? Más en Perú. Sí, porque excavamos unos sitios maravillosos, bien estratificados, hasta más de 5 metros de estratificación. Y podíamos identificar, sin conocer los materiales de Perú, un poco comparando con México, o sea, esto claro. Puede ser 5,000 antes de Cristo, ¿no? Esto puede ser tal cosa. Y la satisfacción que al fecharlo, pues resultaba 10 años más, 10 años menos, que no es nada, ¿no? Sí. Sí, aprendí bastante. Y más porque no encontramos preservación.
Entonces me di cuenta ahora sí que de las maravillas que había sido la cueva de Cozotlán y la cueva de San Marcos, sobre todo esas. ¿Usted ya tenía, desde que estaba estudiando arqueología, interés por la prehistoria? Sí, de hecho, mi primer trabajo fue en el museo, pero 6 meses, luego ya entré a la parte de prehistoria. Uh-huh. Cuando nombran a José Luis Lorenzo de jefe de prehistoria, él me invita. Entonces soy el primer participante con él, también como en la parte de prehistoria. Y luego ya llegaron Lidbach, en mi castillo, más gente, ¿no? Pero sí me interesaba. Inclusive yo siempre negaba a trabajar en sitios monumentales. Me salvé de Teotihuacán, me salvé de Cholula, y ahora sí ya caí en lo mismo, pero ahora en eso ya me quedé. Hablando, digamos, de la arqueología como se hace en México, ¿con Magnish era diferente? ¿Se trabajaba diferente? No, igual, o sea, ajá. Sí, lo mismo, o sea, la arqueología es arqueología. Bien hecha, pero la arqueología es arqueología. Sí, no hay problema, se trabaja igual. Muy bien. ¿Cómo impactaron en su momento, porque estamos hablando de los años 60, los hallazgos y las conclusiones de este proyecto de investigación? O sea, aquí en México, ¿cómo les... Bueno, inicialmente, digamos, los primeros, 5 años, pues lo tomaron muy bien, admirados todo el mundo. Después ya empezaron, yo creo que las envidias, y entonces a negar un poco los fechamientos, a negar la antigüedad, a tratar de fechar, como pues, va avanzando la cuestión de fechamientos, la tecnología, cada elemento, los mezclaban, yo creo, para que salieran más tardíos, cosas, ya empezó las envidias profesionales, y ha sido muy atacado, mucha información, y sin embargo, sigue siendo hasta ahorita lo más antiguo y sigue siendo la secuencia más completa. Bien. Sí. Nos comentaba también antes de iniciar esta conversación que usted volvió a Tehuacán, o sea, no estamos hablando nada más de los años 60, sino del año pasado. El año pasado. Sí, un grupo de científicos del Angevio, Laboratorio Nacional de Genómica, para la biodiversidad, que está en Simvestap, Irapuato. Quería estudiar o está estudiando el genoma del maíz para ver qué otras plantas fueron afectadas con la domesticación del maíz. Entonces buscaron arqueólogos para trabajar, fueron con Linda Manzanilla, con varias personas, y entonces todos lo mandaban conmigo. Total, ya me encontraron y me convencieron, hicimos un proyecto. En el caso del proyecto que hicimos, yo le puse Proyecto Arqueológico Botánico Tehuacán, 50 años después. Y fuimos a excavar otra vez nada más 1 metro cuadrado, tanto en Cozotlán como en la cueva de San Marcos, para buscar maíces que no estuvieran manoseados, porque todos los demás ya los manoseó el obrero, los manoseó el arqueólogo, los manosearon los biólogos, genetistas, bueno, todo el mundo, ¿no? Los tocó. Cuando se manosea, ¿qué pasa? Pues se contamina. Ajá. Entonces, para ese tipo de estudios de ADN, pues ya puede salir el ADN ahora sí que de la mano que lo tocó, ¿no? Ajá, sí, de la saliva, se le cayó, cosas de ese tipo. Entonces, la cosa era obtener maíces nuevos, o sea, frescos, sacados de allí, sin tocarlos. Entonces fuimos ya a excavar de forma diferente. Yo no excavé, me llevé un compañero más joven, para que aguantara más, porque se disfrazaba. O sea, se ponía tapabocas, se ponía cofias, guantes, todo overol, las botas, todo tapado. Y doble guante. Si por alguna razón tocaba el olote, se cambiaba el guante. Y se ponía otro. Todo, incluso con pinza lo sacábamos, ¿no? Entonces logramos, fue otro tipo de excavación, muy aséptico, totalmente limpio. O sea, ahí no hubo obreros. Hubo obreros para que movieran una piedra, para que, ¿no?, tiraran en esa tierra. Pero lo hizo un arqueólogo, Javier Martínez, trabaja aquí al lado. Y están ya estudiando. Y ya, no sé si mañana, me parece que dan algunos avances en un congreso que hay en el museo, ahorita, unas reuniones, para ver qué se ha avanzado. En San Marcos logramos encontrar 10 elementos de maíz, 7 olotes, una espiga, un tallo y un totomostle.
antiguos todos, más o menos de 5.300 de antigüedad, 5.100, 5.300 de antigüedad, son los más antiguos. Y luego ya en Cozatlán, allí ya no podíamos encontrar muy antiguos, pero encontramos 29 olotes, pero ya digamos de hace 2.000 años hacia acá. Hasta el siglo XVIII tenemos olotes. Entonces, están trabajando con los más antiguos para ver la relación. Y ahorita está relacionado más con el teosinte parviglumis, es una variante del teosinte, que es el que puede ser que sea uno de los que fue básico en la investigación de la planta. Pero todavía está en proceso la investigación. O sea, otro tipo de investigación es sobre el origen del genoma del maíz. O sea que el maíz sigue evolucionando, sigue cambiando. Sí, todavía. Desde luego, y todas estas hibridaciones que hacen, pues van dando colores, sabores, tamaño del grano. Se sigue trabajando mucho. Y estos señores, pues, se dedican mucho a la genética. Se llama Jean-Philippe Biel Calzada, y Montiel, un doctor Montiel, que son los especialistas en ese tipo de trabajos. Entonces, pronto ya sabremos algo sobre eso. Por lo que nos ha relatado, vemos que nuestra dieta ha conservado muchos de sus elementos desde tiempos muy remotos. ¿Es así? Así es. Antes del sedentarismo, digamos, unos 1.000 años antes del sedentarismo en México, o sea, unos 3.000 antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo, lo básico que se puede generalizar para México es maíz, frijoles, varias especies, calabazas, varias especies, chile y amaranto. Esos 5 ya se comían en muchas partes de México hace 5.000 años. Y de ahí, bueno, fueron aumentando, ¿no? Bueno, se conocía el aguacate, pero no en todas partes se da el aguacate. O sea, depende del clima, la topografía, los suelos, ¿no? El aguacate, ciruelas, varias otras cosas. Pero lo básico era esos 5. Maíz, frijoles, calabazas, chile y amaranto. Se dice como mito que somos los hombres del maíz, pero digo que alimentariamente somos los hombres del maíz. Y se sigue comiendo el maíz. Usted va a Perú y conocen el maíz, y hay maíz antiguo y todo, pero no es como en México. Ya tienen la cancha, ¿no? Sí, dicen. No es como en México. Allá lo usan diferente, ¿no? Si acaso los elotes, digamos, o lo que llaman choclo, ¿no? Choclo, claro. Choclo, pero no como aquí, que todo el mundo come tortillas. Sí. Los otros productos del maíz, eso se puede detectar cuando se fueron haciendo. O sea, primero había tortilla, sería el primer producto del maíz. Yo creo que eran más bien como memelas o como gorditas, porque la tortilla requiere el comal. Ajá. Y bueno, también en el Istmo hacen tortillas en ollas también. Y los pegan a la pared, y cuando ya bajan, quiere decir que ya se coció de un lado. Entonces también hay otra forma de hacer tortillas. Pero yo creo que antes de la tortilla ya se usaba el tamal, o ya se usaba el tipo como pozole. Sí, hay una gran variedad de alimentos de base de maíz. La tortilla, podríamos decir que en algunas partes, ya por el 1000 antes de nuestra era, o sea, hace 3000 años ya se comían tortillas. No en todas partes, en algunas partes. ¿Y se puede detectar con estos vestigios cuándo inició la nixtamalización, por ejemplo? Sí. Inclusive hay un hallazgo que no está muy corroborado en Guerrero, que encontraron restos de nixtamalización muy antiguos, muy tempranos. Sí se puede detectar con análisis específicos. Sí, cuando ya usan la cal, digamos, ¿no? Para poder sí. Bien. ¿Cómo podría usted resumir cuál fue el mayor aprendizaje que tuvo usted de Richard Stockton McNish? Pues su dedicación, la seriedad en los trabajos, o sea, el control de la información, que pues, seguimos ahora sí que usando, y uso los métodos de excavación también de McNish, yo manejo los de McNish y los de Lorenzo, y los aplico, depende de la situación, pero sí bastante, y sobre todo su intuición, ¿no? Su intuición. Yo creo que heredé un poco su intuición, y también quizás de su buena suerte, ¿no? Tenía mucha suerte de McNish. Pero yo creo que más bien era conocimiento, ¿no? O sea,
Bien. Respecto a esta investigación que estamos hablando que inicia en los años 60, ¿siguen siendo válidos lo que se concluyó, lo que se encontró allí, o ya fue superado, mejorado, avanzado? En el caso del maíz, concretamente, hay dos restos, dos solotes más que se encontraron en un lugar que se llama Guilanaquitz, en Oaxaca, en el Valle de Oaxaca. Incluso lo encontró un compañero, Ken Flannery, que trabajó también en Tehuacán y trabajó también en Perú. Flannery. Y son, no sé, según las fechas absolutas, 500 años más antiguos, supuestamente, que los de Cuscatlán, que los pechados de Cuscatlán. Entonces, es lo único que se ha avanzado. En Calabaza también tienen una semilla, también más antigua que Cuscatlán. Bueno, es que una de las conclusiones que dio Magnish es que no hay un solo origen de la agricultura. Ajá. O sea, de la domesticación, sino que son varios lugares donde tuvieron la idea de controlar de las plantas o de domesticarlas o de cultivarlas por lo menos. Entonces, no todo se da en Tehuacán. Ahorita se conoce ahí lo más antiguo, pero lo más seguro es que sea más antiguo en Balsas, en otros lados, donde sí hay teosínteos, donde sí hay los antecedentes del maíz. Lo que pasa es que ahorita la suerte es que ahí hubo preservación y que ahí se han localizado. Pero es en el caso del maíz. En el caso de calabaza, hay calabazas de una especie más antigua en Tamaulipas, de otra especie más antigua en Tehuacán, de otra especie más antigua en otro lado. Entonces, se ve, las conclusiones son que no hay un origen de la domesticación de plantas en ninguna parte del mundo. O sea, son muchos orígenes. O sea, no hay una sola secuencia. Ya al hibridizarse, al intercambiarse, ya se mejora la planta y entonces ya se produce más, ¿no? Esa fue una de las conclusiones, que no hay un solo origen de las plantas. Muy bien, nos queda, creo que nos quedarán unos 10 minutos, digo, porque tuvimos una interrupción para nuestra hora. ¿Algún tema que no hayamos tocado aquí en la conversación que quisiera usted agregar? Aunque todavía queda tiempo. Sí, bueno, aparte de irse a Perú y irse a China, también trabajó... ¿Usted no fue a China? No, ya no fui, estaba yo aquí con compromisos administrativos en el INA. Y lástima, y tampoco fui a Belice. Como le dio un infarto, cuando iba a ir a China, cuando íbamos a ir a China en el 75, le da un infarto a Magnish. Entonces le ponen 2 marcapasos y le prohíben viajar en avión. Hasta el 76 pudo viajar y nos vimos otra vez en París, y entonces ya acordamos trabajar en China algún día. Mientras descansaba, o sea, mientras le impedían ir a China, se fue a Belice. O sea, no, era muy inquieto, no podía estar sin excavar. Y entonces vino la idea de ver un poco el desarrollo agrícola en áreas tropicales. O sea, otro tipo de medio ambiente. Y tiene también una secuencia interesante ahí, que no tan rica como la de Tehuacán, pero también otra versión, digamos, del proceso evolutivo, ¿no? En Belice. Después ya se pudo ir a China. Entonces, tiene un libro, Magnish, sobre plantas domesticadas del mundo. Y aprovechadas, no solo domesticadas, sino también aprovechadas o cultivadas. Hay una diferencia entre domesticada y cultivada, ¿no? Cultivadas son cualquier cosa que usted controla o que siembra. Domesticada es cuando le cambia la genética. O sea, cuando genéticamente cambia, que la planta no se encuentra si no fue porque la intervención del hombre. Entonces, por ejemplo, hay dudas en el maguey, en el chile, si fue domesticado o nada más es aprovechado. O sea, que le quitaban las hierbas de los lados y creció más, cosas de ese tipo, el aguacate. O sea, hay varias plantas que fueron cultivadas, pero quién sabe, parece que no fueron domesticadas, nada más aprovechadas. Entre ellas el aguacate, las ciruelas, una serie de plantas que consumimos y que se cultivan, se siembran, pero no se cambió la genética de la planta misma. En la presentación que hicimos de su trayectoria profesional mencionamos que usted tiene pues ya más de 20 años trabajando en Cantona. Ahí no ha encontrado vestigios de este tipo de maíz. No, lo que encontramos hace poco fue como 45,000 frijoles. 45,000. Sí, los contaron. Sí, contaron 43,000 y tantos, pero yo separé algunos para fechamiento. Fueron quemados, por eso los encontramos. Ajá. Es un terreno abierto, entonces no es cueva y entonces no hay preservación. Y encontraron 8 como costalitos, o sea, 8 depósitos de frijoles, y sumados son como 45,000 frijoles.
De una sola especie, nada más. Una sola especie. Qué curioso. De frijol común. El mismo que hay en Morelos ahorita y en Veracruz, el frijol negro pequeño. Es lo único. Tuvimos una vez un olote, pero ya, no sé, de hace apenas 1500 años. O sea, apenas. Sí. No, bueno, pero comparado con claro, claro. Sí, no, es difícil. O sea, necesitas el lugar protegido así que de la lluvia y que no sea muy húmedo para que se preserve. O al revés, dentro del agua, o sea, que se conserve dentro del agua. Entonces hay que saber sacarlo también para que no de repente se seque y se haga polvo. Entonces, pero no, hasta ahorita no ha habido nada como Tehuacán. Hemos hablado todo el tiempo de vestigios vegetales, digamos, pero respecto a animales, ¿hay en Tehuacán encontraron algo interesante? Sí, bueno, digamos pleistocénicos, o sea, de los que ya no existen, se encontró poco. Se encontró caballo, se encontró camélido y creo que nada más, o sea, ni mamut ni mastodontes, nada de eso. Entonces se encontró poco material de animales que desaparecieron con el cambio climático, ¿no? Por el 6000 antes de Cristo. Lo que sí se encontró es pues bastante venado, zorras, una serie de esto. Que ahorita que dijo eso, algo que se encontró y que sigue siendo hasta ahorita también de lo más antiguo de México es cerámica. En la cueva Purrón, en dos capas, capa K y K1, encontramos 112 tepalcates con una fecha de 2300 a.C. ¿Cómo dijo el lugar? Cueva Purrón, sí. ¿No es donde hay una presa? Sí, la presa Purrón está cerca ahora sí que de la cueva. La cueva más, la presa más antigua que se conoce. También de como 750 a.C., tienen nada más 175 metros de cortina y 3 metros de altura, 6 metros de altura. Pero ya para el 600 antes de Cristo tiene 400 metros de largo la cortina, 400 metros y 18 metros de altura. O sea, es una obra también hidráulica fantástica. O sea, en obras hidráulicas también hay muy tempranos, hay canales de más de 3000 años de antigüedad. Y la presa esta que sigue siendo la más antigua y más grande de su momento, ¿no? Hay otras presas chiquitas en la época olmeca también, pero bueno, no se compara con esta en dimensiones. En esa cueva, cercana a la presa, encontramos cerámica que hasta ahorita es la más antigua de México. Se llama son dos tipos de cerámica, purrón tosco y purrón liso, ¿no? Y después se encontró algo en Puerto Marqués, en Acapulco, más o menos también como 2000 antes de Cristo, y luego en Oaxaca también algo antiguo. Estas ahorita son las más antiguas de México. O sea que tuvo también esta región de Tehuacán mucha importancia antes de la llegada de los europeos. Sí. Sí, bastante, pues de ahí son los códices del grupo Borgia, también. Por eso, porque una de las razones de buscar ese lugar era también donde se hubiera dado una cultura muy avanzada. Y en caso de Oaxaca, bueno, pues ahí conoce Montalbán y una serie de cosas, ¿no? Y en el caso de Tehuacán son los códices, lo avanzado en la época prehispánica. No hay así sitios monumentales como Montalbán, pero sí hubo muy buenos, ahora sí que dibujantes, ¿no? O sea, historiadores. Sí. Me están avisando que ya nos quedan 3 minutos de conversación. A lo mejor me salgo de tema, pero ¿se sigue haciendo el mole de caderas? Todavía muy caro, pero sí, todavía. Sí lo venden como a 150 pesos el plato o algo así. Es que es todo un acontecimiento de la zona. Todavía, ¿no? Sí, cada año hay una matanza. Ahora ya son pocos, ya se matarán, no sé, 2,000, 3,000 chivos. Hubo épocas que se mataban hasta 20,000 chivos. Vienen de Chiapas, de Guerrero, de varias partes, desde que casi ya vienen caminando, ya que vienen haciendo para llegar a Tehuacán y entonces ya ahí sacrificarlos. Se sigue haciendo todavía. Y se le pone maíz seguramente. Sí. Digo, para no salirnos del tema o justificar la pregunta. Bueno, se come con tortillas. Muy bien. Ya nos pide Yuridia que le preguntemos qué recuerdos guarda de su experiencia en Tehuacán ya personalmente. ¿Qué significa para usted? Pues es una época muy muy interesante. O sea, yo bueno, todavía no, pero me tomo la vida muy en serio. Todavía lo tomo en serio, pero ya no tanto. Y todo el tiempo dedicado al trabajo.
leyendo, ahora me doy cuenta que me equivoqué de lectura, leyendo trabajos de Magnish, pero sin corrector de estilo, entonces ese inglés no era el que yo debería haber leído. ya los de trabajo de Tehuacán ya tienen corrector de estilo, entonces ya se entiende mejor. Entonces todos los días tratando de leer el inglés, y sí lo leo, el técnico, pero muy dedicado al trabajo nada más. Sí, me lo tomé muy en serio. Y qué bueno porque aprendí mucho y no creo que voy a encontrar un lugar como ese. ¿Se puede visitar la llamada Cueva del Maíz? Sí, inclusive ahora hay hasta camino hasta el pie de la cueva. Anteriormente había que entrar por una brecha y caminar un poco. Ahora ya los de Tilapa, un pueblo cercano, la cuidan y hay hasta estacionamiento. Es adentro de una barranca, pero sí se puede llegar a la cueva. Sí se puede llegar. A la del Maíz sí, la del Maíz sí. A la otra de San Marcos no. Ese no hay forma, no, y casi ni la conoce la gente. Muy bien, pues creo que con esto estamos concluyendo esta conversación. Arqueólogo Ángel García Cook, muchas gracias por esta interesantísima plática y por compartir con nosotros sus conocimientos. A las órdenes. Gracias. Sí. Pues así, Yuriria Contreras desde la cabina y elaborando el cuestionario, y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado Ángel García Cook. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la Internet, desde cualquier lugar del planeta donde se encuentran. Agradecemos, como siempre, la colaboración de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para la coordinación de estas entrevistas. En la producción, Gabriela Marentes y Abanibaldo Morales. En el Pro Tools, Carlos Severino, con Javier Cortés y con el apoyo de Lauro Gaspar. Les recordamos que en www.radioina.blogspot.com hay muchos materiales sonoros que pueden resultarles atractivos. Los invitamos a que los escuchen y hasta la próxima. Buenas tardes. El INA en sus propias palabras. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.